Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees así de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy, mis queridos Libras, con un mensaje súper especial para ti, un mensaje de parte de tus hadas y también un mensaje especial de parte de nuestros maestros ascendidos. Emocionante, salió Melquisedec, muy poderoso Melquisedec. Te quiero muchísimo, Libra, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen tus hadas que te levantes por ti, que es momento de que ya, bueno, dejes la cama, el encierro, la cueva, todo. Levántate, vamos. Toma la mano, levántate ya es instante, ya lloraste suficiente, ya sufriste suficiente, es momento de levantarte por ti. Aparte de todo, mi querido maestro ascendido Melquisedec te dice: has aprendido de la experiencia, ahora se requiere un estudio más intenso, más interno para seguir progresando. Te dicen que avances más allá, que lo que tú sepas, que no te quedes ahí, que avances. Bueno, tienes la capacidad, tienes el poder. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me levanto por mí, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a comenzar la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Recuerden que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Ahora vamos a comenzar la lectura con las personas que están en una relación, en una pareja. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti tu persona especial, y también qué me les espera en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti en este momento tu persona especial es algo bastante complicado. Mira, es una persona que tiene una rabia, que tiene, no sé, ha perdido mucho de lo que sentía por ti. Tal vez yo creo que está así como de 1 en 100, yo creo que está como en 90. Ese amor se ha perdido, se ha esfumado, se ha marchitado o está dormido. Sencillamente es un amor que realmente, no sé, fue bastante explosivo, y fue así como una mecha de una cosa así explosiva, que fue un instante, ¡pum!, y al momentico se acabó. Así pareciera ser lo que siente por ti tu persona especial. Bueno, ahora vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Espera que tú resuelvas muchos problemas y dificultades que tienes, no solamente con él o con ella, sino también con personas de tu entorno. Hay muchas, no sé, muchas cosas bastante desajustadas en esta relación. La verdad es que no se ve nada claro. La verdad, hay demasiada confusión en la relación de ustedes, en los sentimientos, en los problemas, en los proyectos, en todo hay confusión con respecto a la relación que tú estás llevando con tu persona especial en este instante. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo y pudiéramos estar leyendo a tu persona especial. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Las noticias negativas no paran. Mira, va a haber una situación bastante compleja, bastante complicada con respecto a uno de ustedes dos. Muy seguramente algo relacionado con la salud física o emocional de uno de ustedes dos, que los va a llevar a tener mucha, como les digo, mucho falta de claridad para resolver cosas. Aparte de los problemas que ustedes puedan tener como pareja, como relación, va a haber la enfermedad de uno de ustedes dos que los va a llevar a replantearse muchas cosas con respecto a lo que ustedes están haciendo y con lo que han hecho en su relación hasta el momento. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy, que la victoria te dará paz. Bueno, te están anunciando victoria sobre aquello que tú quieres y anhelas con respecto a tu pareja, a tu persona especial. En este instante vas a tener victoria, vas a tener paz.
y esto va a ser más pronto de lo que tú te imaginas, a pesar de que las cosas ahora se ven como oscuras. Bueno, todo va a tomar un giro totalmente diferente y va a ser un giro totalmente a tu favor. Vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te dicen que sí hay cosas que no funcionan bien en este momento, que no están bien cuadradas, como te digo, que no se han solucionado más perfectamente, pero que sí se van a solucionar. Pero que tienen que ser ustedes dos. Esto no es en comunidad. Una pareja es dos, ¿no? No son 10, no son 20, no son 5, son dos. Y son dos los que tienen que resolver. En este caso, ustedes dos. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a través de Shekinah. Te dice, desata tu espíritu, expresa tus dones y que bailes al son del ritmo de la vida, al ritmo de la vida de una manera sagrada. No pretendas acelerarte, no pretendas hacer las cosas más rápido de lo que son, porque la verdad es que del afán solamente queda el cansancio y las cosas mal hechas. Ahora vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Que seas honesto contigo mismo, contigo misma. Bueno, tú sabes exactamente lo que está pasando en tu relación en este instante. Si hay cosas que resolver y que se puedan resolver, hazlo, ya, háganlo. Busquen ayuda profesional si lo necesitan hacer, pero no se sigan engañando diciendo, no, esto se soluciona solo. No, no se soluciona solo. Hay que hablar. Hay que hacer cosas, hay que luchar, hay que guerrearle todos los días a esas relaciones para que sean lo que ustedes siempre han querido, lo que ustedes siempre han deseado. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, mi pareja y yo tomamos la decisión de tomar nuestras propias decisiones, sanar y avanzar. Si lo quieres escribir así, si no escribes simplemente hecho está en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, gigante, mi querido Libra. Bueno, te deseo todo lo mejor con esta relación que tienes en este momento, en este instante. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Bueno, mis queridos Libras, solteros y solteras, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, hay cierta situación de la cual tú te tienes que desprender, no ser tan dependiente de las demás personas, de lo que digan las demás personas, porque eso te ha traído problemas hasta el momento y te los va a seguir trayendo si tú sigues como con esa psicodependencia de esperar que los demás decidan por ti, de que te digan qué es lo que debes hacer. No, ya, suéltate, corta ese cordón umbilical. Esta situación te ha traído bastantes problemas, no solamente en cuestiones personales, sino de pareja, de estudios, de trabajo. Todo esto tú lo puedes superar perfectamente, pero si te acostumbras a tomar buenas decisiones. Mira, hay cierta depresión que tú estás atravesando, o si se está cocinando esa depresión en este instante, en este momento, yo te digo en este momento que tomes cartas en el asunto, que busques ayuda profesional, que no esperes a que eso se convierta en algo crónico, en algo grave. Bueno, no permitas que eso te avance a ti en el tiempo. Bueno, también me dicen las cartas en este instante que debes confiar más en ti, en tus capacidades, en lo que tú tienes, en lo que tú sabes y avanzar. Si otras personas te han dicho en algún momento que tú no puedes y que tienes que depender solamente de esas personas para tomar tus decisiones, eso no es así, eso no tiene por qué ser así. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro también más cercano. Mira, tú vas a comenzar a confiar más en ti, vas a comenzar a ser fiel a ti, a tus principios. Esto no les va a gustar a ciertas personas y van a hacer el berrinche y van a, mejor dicho, inclusive a que se murieron, a que les dio un ataque, a cosas así, ya, cosas bastante trágicas. Pero no, tú sigue adelante, tú tienes el triunfo, tú vas a conseguir un nuevo amor, un buen amor con el cual vas a poder construir lo que siempre has querido, lo que siempre has deseado. Solamente que tienes que cortar cordones umbilicales con personas para tomar tus propias decisiones y poder avanzar. Te dicen los ángeles que no falles a tu palabra. Mira, si tú vas a tomar esa decisión de ser más independiente, no te falles a ti mismo, no te falles a ti misma, porque estarías retrocediendo. El tarot egipcio también te dice el día de hoy
Bueno, te dicen que si tú has estado esperando una persona para ti, llega esa persona y no solamente para una relación ocasional, va a ser alguien que va a llegar para ti casi que hasta que la muerte los separe. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos a través de Miriam. Te dice: elige perdonar para sanar, ve la luz en todos, recuerda que el amor no tiene límites. Y tus hadas te dicen en el día de hoy que te desconectes y te relajes por un rato. Necesitas tal vez tiempo a solas para poder pensar, para poder decidir cosas, hazlo. Si no puedes días, bueno, horas, pero ten tu momento de intimidad, tu momento para ti mismo, ti misma, para meditar, para hacer ejercicio, para escribir, no sé, o simplemente para estar solo o sola por ahí, tumbado en algún lugar y pensar tus cosas, decidir tus cosas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo soy amor, yo soy luz y yo tomo mis propias decisiones. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les está pasando con respecto a la economía a ustedes. Bueno, mira, tal vez te han querido engañar, te han querido robar, te han querido estafar. Ten mucho cuidado con esa situación. Te mostraron una cosa como Disney, así, una historia de Disney, dame $1 y yo te doy 1.000.000 mañana. Bueno, no te creas eso. Confía mejor en ti, confía en tu trabajo, en tu poder, en lo que tú puedes hacer tú mismo y no con estos tipos de engaños que te pueden hacer esas personas. Te dicen que cuides tu equilibrio mental, que no todo puede ser trabajo en la vida. También tienes que descansar, tienes que relajarte, tienes que tomar tu tiempo, ya tus años sabáticos, tus días sabáticos, tus semanas, tus meses sabáticos. Cuídate mucho. Bueno, no todo puede ser trabajo en tu vida. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me dice que me habla, me confirma acerca de esto que te estoy diciendo, algo así como fantástico que te van a mostrar o que ya te mostraron. Cuídate de eso, ya, esos son como ilusiones, son espejismos que te están mostrando, no te dejes engañar. Tus maestros ascendidos a través de Brigitte te dicen: vuelve a la integridad, reconoce que tienes el poder. Bueno, tú sabes, tú puedes, tú crees, tú creas. Eso es lo que yo te puedo decir en este instante. Y bueno, las hadas te lo reconfirman, que tú puedes que tú puedes hacer realidad cada uno de tus deseos. Te lo reconfirman por todos lados tus guías espirituales. ¿Qué más te puedo decir? Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo tengo el poder de crear. Si yo lo creo, lo creo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos de Libra. Los quiero muchísimo, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.